Buenos días, amados hermanos. Nuevamente con ustedes, junto con Blanca, aquí en la radio Ebenecer, la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos, trayendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que debemos tener cada día. El pan nuestro de cada día, el pan, ¿no? Y los religiosos piensan que el pan, amados hermanos, es el pan que ponemos en la mesa. No, el pan nuestro de cada día es la palabra de Dios, el pan que bajó del cielo. Ese pan, amados hermanos, sin atractivos, para que nosotros lo deseáramos, ¿verdad? Un pan humilde, sencillo, manso, con amor, con misericordia, con templanza, con dominio propio, que cuando hablaba aún los saduceos y los fariseos decía, pero ¿de dónde sacó esta palabra? No era el hijo de José, el hijo del carpintero, ¿verdad? Pero era el pan que bajó del cielo. Así como en Israel, ¿verdad? Cuando ellos pidieron pan en el desierto, Dios le mandó el maná, que había que juntarlo en todas las mañanas. Cuando se levantaba había que juntarlo. Y ya para el otro día ese pan no servía. Solamente el día viernes se juntaba el pan para 2 días y el pan no se echaba a perder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que los judíos tenían que salir, los israelitas tenían que salir a juntar el pan en la mañana, ¿verdad? Para comer, pero no podían guardarlo para el otro día, porque al otro día tenía que tener otra vez el pan. Y así hoy es lo mismo para nosotros, amados hermanos, es lo mismo. Nosotros todos los días tenemos que tener una palabra de Dios, porque nuestro espíritu, nuestra alma tienen que crecer para vencer, ¿sí?, a este estuche, a esta carne, el cuerpo nuestro de carne. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, qué importancia es que cada día, ¿verdad?, en las mañanas salgan ustedes y salgamos nosotros a buscar el pan. Eso es importantísimo, hermano, que el pueblo de Dios en la mañana tiene que buscar el pan. Porque lo que Dios te habla hoy, para tu vida, para mi vida, para la vida de Blanca que está conmigo, no es lo mismo que Dios va a hablar mañana. Porque Dios mañana va a hablar otra cosa para nuestras vidas. Entonces tenemos que salir a buscar el pan. Pero ese pan sin atractivo, ese pan sin levadura, amados hermanos, que es Jesucristo de Nazaret. Así que yo doy gracias a Dios también, hermanos, por la cantidad de hermanos que me llamaron ayer por el programa de ayer. Hermanos, y qué lindo es cuando te llaman por privado, con respeto, con amor, ¿sí? Qué lindo es cuando los hermanos te dicen, pastor, usted dijo en tal minuto de la prédica, de la grabación, usted dijo que no se sabe los días que Jesús estuvo en el desierto. Le digo, sí, lo dije, hermana, lo dije, hermano, claro que lo dije, porque no se sabe los días que estuvo Jesús en el desierto. Entonces, los hermanos me decían con tanto amor y cariño, mire, pastor, que usted se equivocó, que yo me equivoqué, capaz que sí, le digo, vamos a ver en las Escrituras, pero yo sé que no me equivoqué, pero tal vez me equivoqué. Fíjese usted que la palabra dice que Jesús fue llevado al desierto 40 días. Está. Le digo, vamos a ir a la palabra. Entonces hoy, como me decían ellos, usted aclárelo, porque son muchos los que están escuchando, ¿verdad? Y fuimos mal enseñados una cantidad. Y dice, ahora entiendo lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, cuando los hermanos te llaman por privado, ¿sí? Para decir, ¿verdad? Hermano, usted se pudo haber equivocado o se equivocó, fíjese. Y así tenemos que ser nosotros. No solamente escuchar al pastor Tomasino, sino ir a la palabra a ver si lo que dice el pastor Tomasino está relacionado a la palabra. Y cuando no se entiende, está lindo que nos llamen para nosotros aclarar, ¿verdad?, a través de la palabra, por qué dije que Jesús no se sabía los días que estuvo en el desierto. Entonces ahora vamos a aclarar eso
conforme a la palabra, con versículos bíblicos. Vamos a ir a Mateo 4, aquellos que apuntan allí, ¿verdad? Agarren un lápiz, un papel y apunten los versículos que vamos a estar aclarando lo que se habló ayer aquí junto con mi hermana Blanca en la radio Ebenezer. Vamos a ir a Mateo 4. Ahora yo quiero aclarar, ¿verdad? Vamos a aclarar Mateo para quién fue escrito, Marco para quién fue escrito y Lucas para quién fue escrito. Mateo escribe para los judíos. Mateo escribe para los judíos, ¿sí? Para demostrar que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando estamos leyendo Mateo, ¿verdad? El siervo de Dios, ¿sí?, que escribe Mateo, amados hermanos, profundizó la palabra pura y exclusivamente para los judíos, demostrando, aun cuando arranca, el linaje que ni Marco ni Lucas lo dice. Entonces, ahí dice que fulano nació de Mengano y Mengano hasta llegar al linaje de Jesús, ¿verdad? Entonces, todo el libro de Mateo está enrolado pura y exclusivamente para los judíos. Y los judíos en aquella época lo que miraban, ¿sí?, si la persona venía con todos los atributos que decía el Antiguo Testamento. Entonces sabemos que Mateo fue pura y exclusivamente hablado para los judíos, que nos sirve también a nosotros, porque lo escribe muy detalladamente. El libro de Mateo, ¿sí?, habla sobre el Mesías. Después vamos a ver Romanos, qué es lo que dice Romanos y qué es lo que dice Lucas, amados hermanos. Ahora, acuérdense en esto, ¿sí? Los judíos ayunaban. Y acá está bien, hermano, bien explicado, ¿sí?, los 40 días de ayuno de Jesús. Los judíos ayunaban. Ahora los romanos no ayunaban. Y los gentiles tampoco, que vamos a llegar a eso ahora, ¿verdad? Por eso él marca muy detalladamente, ¿sí?, que es lo que vamos a leer para que nosotros entiendamos las Escrituras. Acuérdense que las Escrituras están escritas, ¿sí?, para el Hijo de Dios, no para el mundo. Entonces el mundo la va a leer y va a seguir de largo en las cosas fundamentales que nosotros tenemos que detenernos, amados hermanos, para saber las Escrituras. Y dice así será leída esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acá, hermano, cuando dice el Espíritu está en mayúscula, fue llevado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí hay un punto. Eso es un versículo que está mostrando, ¿verdad?, lo que va a suceder después. Cuando nosotros tenemos un punto, tenemos que detenernos. No quiere decir que el primer versículo ya está combinado con el segundo y con el tercero, cuarto, quinto, sexto versículo. No, nos paramos allí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Punto. Y, escuchen bien, y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y ahí se está parando. ¿Sí?
Ahí está, amados hermanos, separando un versículo del otro. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuándo tuvo hambre? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Ahora, versículo 3. Y acuérdense, y vino a él el tentador. ¿Cuándo vino el tentador a Jesús? ¿Cuando estaba ayunando? ¿O cuando Jesús tuvo hambre? Escuchen bien. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuándo vino el tentador? ¿Cuando Jesús estaba en ayuno? No. Cuando una persona está en ayuno, y lo digo por mí, ¿sí? Que hoy ya llevo 26 días de ayuno, amados hermanos, el diablo no te puede tocar, porque vos estás en la presencia de Dios. Vos estás allí en el cielo, vos estás allí en el trono de Dios, vos estás allí en el corazón de Dios. Y el diablo, por eso es tan importante el ayuno, y muchos lo desprecian. Cuando vos ayunás, es Cristo que está ayunando en vos. Y vos no sentís hambre, no sentís nada, ni dolor de cabeza, no sentís nada, porque entrás en el ayuno del Señor. Y cuando vos entrás en el ayuno del Señor, el diablo no te puede tocar. Amén. Entonces, es muy claro, y después de haber ayunado, versículo 2, vuelvo para atrás, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después, puede ser un día, puede ser dos, después, hermanos queridos. Yo que soy de hacer 40 días de ayuno, 21 días, 7 días de ayuno, hermano, el día anterior te entra como una ansiedad para comer, pero eso te entra en el día anterior. Y Jesús, amados hermanos, ¿sí? Ya como en el caso que nos pasa a nosotros, también entra esa tentación, ese desespero para comer ese último día, porque me pasa a mí, amados hermanos. Y después de haber ayunado, escuchen bien, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tuvo hambre cuando hizo los 40 días? No. Cuando entras en el ayuno del Señor, no sentís hambre. Jesús en los 40 días de ayuno no sintió hambre. Como nosotros cuando hacemos ayuno no sentimos hambre. Pero hay que entrar en el ayuno del Señor. Por eso hay que entrar en los libros de Gigi Ávila, que es el hombre último que tanto ayunó y te enseña todo sobre el ayuno. Hermano, hay personas que hablan del ayuno y nunca hicieron 40 días de ayuno y te quieren enseñar cuando no lo vivieron. Entonces, hermano, ¿verdad? Es como aquella madre que tuvo 5 o 6 hijos y viene una hermana que nunca tuvo hijos y le quiere enseñar cómo criar hijos. Esto es lo mismo, amados hermanos. ¿Y cuánto de eso pasa acá en la iglesia? No, acá, en el mundo entero. Que aquellas que no tienen hijos quieren enseñar a las madres que criaron 6, 7 hijos. Por favor. Bueno, esto es lo mismo. Por eso hay que escudriñar las escrituras, amados hermanos, para entenderla, para comprenderla. Por eso el mundo no la conoce. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No dice que tuvo hambre durante el ayuno. No, después. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cuándo vino el tentador? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. El pueblo judío, ¿sí? Aquellos sumos sacerdotes
¿verdad? Ellos sabían por el Antiguo Testamento que cuando ellos se ponían en ayuno, en luto, ¿sí? Ellos no tenían hambre. Ellos no tenían hambre. Entonces Mateo le está hablando a los judíos, porque ellos sabían muy bien que cuando entraban en el ayuno del Señor, ellos no tenían hambre. Sí que hacían luto, pero no tenían hambre. Entonces él está hablando directamente a los judíos. Y hoy, para nosotros, que somos gentiles y obedecemos la voz de Dios, ¿sí? Para ayunar y para orar, también sabemos lo mismo, que no sentimos hambre. A veces dice, me duele la cabeza, tuve que cortar porque, hermano, porque no entraste en el ayuno del Señor. Para entrar en el ayuno del Señor hay que orar antes. Señor, permíteme entrar en tu ayuno. Señor, y muéstrame cuántos días tengo que hacer. No es porque venga a tu pensamiento voy a hacer 40 días de ayuno. Te quedás en la mitad del camino o en la cuarta parte del camino. Vos tenés que ayunar, pero primero tenés que pedirle a Dios la confirmación de cuántos días Él te permite hacer ayuno. Nunca te olvides que yo y tú y yo, un trabalengua, ¿verdad? Estamos sepultados con Cristo y todo lo que debemos de hacer, debemos consultar con Él. Y no es porque a mí se me antoja hacer ayuno, me meto. ¿Sabes cómo la quedás? No aguantás el ayuno. Pero cuando entras en el ayuno del Señor, allí la cosa cambia. Allí la cosa cambia. Y Dios te va a decir, haz el ayuno comiendo verduras como hizo Daniel. Otra vez te va a decir sin agua y sin nada. Otra vez te va a decir con jugos. Y entras en el ayuno del Señor, amados hermanos. Te habla una persona que hace ayuno, ¿sí? Por la gracia y misericordia de Dios. No porque yo tenga ganas de hacer ayuno, sino por la voluntad de Dios, amados hermanos. Y vino el 3, y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amados, allí uno se da cuenta muy claro, ¿verdad? Que después que ayunó, tuvo hambre. Tuvo hambre. Como me pasa a mí, después que ayunas, tenés hambre. Porque mientras estás en el ayuno, ¿verdad? Los ángeles de Dios te están sosteniendo. Los ángeles de Dios te están sosteniendo. Como hablaba Gigi Ávila, que un ayuno el Señor lo mandó sin agua, sin jugo, sin nada. Y ya llevaba como 7, 8 días y ya no aguantaba más la sed que tenía. Dijo, Señor, no aguanto más, tengo sed. Y el Señor dice que vino como una brisa dentro de esa pieza, una llovizna, y le quitó la sed. Y terminó los 21 días de ayuno, amados hermanos. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que estamos en un mundo espiritual y que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, resiste al diablo, que todos ya lo sabemos. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús allí al diablo? Que él no se basaba en la comida, por más que tuviera hambre, sino en la palabra de Dios. Mira lo que dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le está mostrando que él necesitaba el pan diario, el pan que venía del cielo. Él precisaba la palabra de Dios y él era la palabra de Dios. Él era el verbo hecho carne, amados hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ansiedad, necesidad, cada uno de nosotros de comer ese pan que bajó del cielo sin atractivo.
porque por la palabra vamos a resistir al tentador. Y así sigue para abajo, amados hermanos, toda la tentación de Jesús. Vamos a leerlo igual. En el 5 dice, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, mirá qué tentación, qué atrevido. Él sabía que él era el hijo de Dios. Pero como tentó a Eva y tentó a Adán, tentó a Eva, ¿verdad? Quiso tentar al Hijo de Dios, amados hermanos. Y no pudo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no trompiese con pie en piedra. ¿Conoce la palabra Satanás? Está hablando sobre el Salmo 91. Conoce la palabra. Pero lo que no conocía, que el dueño de la palabra era Jesucristo. Tremendo. Así como muchos están ciegos hoy, el mundo, estoy hablando del mundo, que están ciegos, amados hermanos. Allí Satanás trató que Jesús estaba como ciego, pero Jesús era Dios, amados hermanos, ¿sí? Hecho hombre. Él era la palabra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Mira qué importante lo que le dijo Jesús. Le dijo que Jesús era Dios. No tentarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le está diciendo, mirá Satanás, yo soy Dios. Yo fui el que bajé del cielo. Yo fui el que te formé. Yo fui el que te saqué del centro de tu corazón el fuego. Yo fui el que te destroné. Yo fui el que te saqué de ser el querubín más apreciado, el protector. Yo, Jesús, yo soy Dios. Uribalay, alaba Shanda, alaba Sai. Eso es lo que le quiere decir Jesús a él. Es la primera vez que Jesús enfrenta al diablo y le hace ver que él era Dios encarnado para salvar a la humanidad. Como dice en Génesis 3:15, que de la mujer nacería uno que le iba a partir la cabeza. Y Jesús ya le mostró que él era la profecía de Génesis 3:15, que le iba a partir la cabeza. Aleluya, bendito sea Dios. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó, miren las veces, y todavía diciéndole que Jesús era Dios, él todavía insistía para hacerlo caer. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo. Amados, Satanás le pertenece todos los reinos del mundo. Por eso la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Y muchos creyentes no lo entienden. No lo entienden. Satanás pasó a gobernar el mundo. Porque cuando Eva pecó, ¿sí?, hizo pecar a Adán. Lo que Dios le había puesto en las manos de Adán, Adán por el pecado se lo entrega a Satanás. El hombre era el que tenía el señorío sobre todo el mundo, amados hermanos. Al pecar, transfirió, regaló lo que Dios le había dado a Adán, que era una herencia para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Y Satanás se adueñó. Por eso tenemos que conocer las Escrituras. Por eso Satanás no le miente a Jesús. No le miente a Jesús. Le está diciendo la verdad. Porque transfirió a Adán todo lo que Dios le había dado. Es como vos le das un regalo, ¿verdad?, a tu novio, a tu novia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos.
Y después vos te querés adueñar del regalo. No, el regalo es regalo, se lo diste y vos no tenés más nada que ver. No tenés más nada que ver. Porque lo regalaste. Una bicicleta, un auto, una heladera, es de ellos. Si la golpean las puertas, si la rompen, a vos no te tiene que interesar, porque es de ellos. Bueno, acá pasó exactamente igual. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a mí me adorarás, porque yo soy el Padre. A mí me adorarás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás no puede hacer nada si no sube al tercer cielo y pide permiso para hacer las cosas. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron los ángeles y le servían. Ahí es el desierto. Jesús se encontró cara a cara con Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches. La Biblia no habla que él estuvo en el desierto 40 días. No habla ni 40 días ni 40 noches. La Biblia habla claro que él ayunó, amados hermanos, ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino el tentador, amados hermanos. No se sabe si son 3 días, no se sabe si fue un día, no se sabe si fue una semana que pasó en el desierto. La Biblia no habla cuántos días pasó en el desierto. La Biblia habla de 40 días en ayuno de día y de noche. Y después de esto, para que les quede claro, tuvo hambre. No en el ayuno tuvo hambre. Después del ayuno tuvo hambre. Y después que tenía hambre, recién viene Satanás y él entra en el desierto. Cuando vos, vuelvo a repetir, cuando vos estás en el ayuno del Señor, ¿sí? Satanás no puede venir a tocarte. Y vos me podrás decir, sí, pero yo siento hambre. Esa es tu carne. No es que estás siendo tentado por Satanás. Eso es tu carne. Ah, pero a mí me duele la cabeza. Eso es problema tuyo, no es de Satanás. Es problema tuyo. Por cómo llevas tu vida comiendo. ¿Cómo llevas tu vida comiendo? Claro, después, si vos sos un glotón, ¿verdad? Después no podés entrar en un ayuno. Yo soy un glotón para comer. Y el que me conoce de acá de esta iglesia sabe que yo me siento y como. Y como, ¿sí? Pero antes de entrar en el ayuno, yo me preparo. Yo me preparo para entrar en el ayuno. Amados hermanos. Lo dice Gigi Ávila. Lo dicen aquellos santos hombres de Dios, ¿verdad? Que han entrado, ¿sí?, en esa orden que Dios le ha dado, que todos tenemos que ayunar. Tendrán que ayunar. Tendrán que ayunar. Mientras que está el esposo con ellos, no tendrán que ayunar. Pero el día que el esposo se ha quitado, tendrán que ayunar. Una orden de Jesús que no se honra ni se respeta, amados hermanos. El ayuno no es un ministerio, porque muchos para lavarse las manos dicen que el ayuno es un ministerio. No, hermano, fíjate en la Biblia, si ahí está el ministerio del ayuno. No hay ministerio de ayuno. Esto es para todo, para el que recién entra y para aquel que tiene 80 años dentro del Evangelio. Es tremendo esto, hermano, que Dios nos ayude. Entonces en el 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles a servirle. El desierto cuando te encontrás solo. El desierto es cuando estás recibiendo aquella lucha tan grande con Satanás, ¿verdad? Pero tenés que resistirlo por intermedio de la palabra. Por intermedio de la palabra. No hablo
con propiedad. En junio yo terminé 21 días de ayuno, en la gloria del Señor, en la presencia del Señor. Y pasaron unos días y me invitan a predicar en una iglesia, y predico en la iglesia, precioso como Dios habló, y hablamos del pan que bajó del cielo sin atractivo. Pero cuando salgo de la iglesia en la calle, sentí un viento frío que entró en mi pecho y empecé a temblar. Salgo a decirle a mi esposa, a la sierva, vámonos, no sabía lo que me pasaba, vámonos. Cuando llego a casa, apenas pude entrar a casa. Y yo orando. No me atacó Satanás cuando estaba en ayuno, esperó después del ayuno. Y hermanos, allí fue ese gran testimonio para la gloria y honra de Dios, ¿sí? Que yo empecé a no sentir hambre, que yo empecé, hermanos, a no querer tomar agua. Y yo decía, yo tengo que comer y yo tengo que tomar. Y hacía esfuerzo para tomar agua y esfuerzo para comer. Y cada día no podía dormir de noche. Y solamente oraba con los versículos bíblicos. Solamente era la palabra de Dios en mi boca, solamente la palabra de Dios. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque, Señor, tú estás conmigo. Y si llegó la hora de la partida, Señor, caminaré por las calles de oro. Gracias, Señor. Si hasta aquí fue mi ministerio, Señor, como el de Juan, como Juan el Bautista, como los apóstoles. Gracias, Señor. Gracias porque tus ángeles vendrán a buscarme. Y así era toda la noche. Perdí la noción de los días. ¿Sí, hermano? Me iba agarrando de las paredes para llegar al baño. Hacía mi necesidad y me venía. Un día, hermanos queridos, me acerco al espejo porque no me miraba al espejo. Me acerco al espejo y veo mi cara, hermanos, achatada. Mi pelo era todo gris. Y digo, Señor, llegó mi hora. Gloria a Dios que llegó mi hora. Gracias, Señor, mis hijos están todos grandes. Señor, tu sierva no va a tener problema ninguno. Señor, porque tú la vas a sustentar. Señor, gracias porque llegó mi hora. Pero, Señor, si esto no es tuyo, Señor, yo reprendo a Satanás. Y casi sin fuerza, amados hermanos, para hablar, llego a la cama nuevamente, arrastrándome para llegar a la cama. Y empiezo a sentir olor a muerto. Y yo decía, gloria a Dios que la sierva no lo siente. Y en eso me llama la hermana Carmen Varela, junto con la hermana Carmen Marichal, las dos pastoras que uno ama y quiere mucho. Y ellas estaban orando y ayunando por mí, amados hermanos. Y Dios le revela a Carmen Marichal que había entrado un espíritu de muerte en mí. Inmediatamente me llaman por teléfono y yo no tenía ganas ni de atender el teléfono. Y llamo y me dice la hermano, tenemos que ir a su casa ya. Ya tenemos que ir a su casa. Digo, sí, hermana, vengan. Mi hija había caído con el coronavirus y me mete a mí en el lío que yo no tenía nada que ver. Y aparecen para hacerme el hisopado. Y yo tomo el control en la oración, Señor, anulo todo lo que trae el hisopado para el cuerpo. En el nombre de Jesús, anulo todo. Y vinieron y me hicieron hisopado. Cuando están saliendo aparece mi hermana Carmen Varela y mi hermana Carmen de Ayusto. ¿Se creen que se asustaron? ¿Se creen que se pusieron tapaboca para venir a orar por mí? No, hermano, no, hermano. Mientras ellos se sacaban la ropa y se ponían líquidos allí enfrente de mi casa, amados queridos,
el primer hisopado negativo, no tenía nada. Al otro día tenía que esperar el segundo resultado. Y ellas entraron, hicimos un culto, yo sentado en el sillón, que no podía ni estar sentado en el sillón, amados hermanos, y se hizo un culto, todo el mundo hablando en lengua, la sierva cantando, la hermana Carmen Marichal cantando, la hermana Carmen Varela cantando, y yo como podía cantaba, que soy un desastre para cantar, pero yo alabo a Dios igual, aún en la enfermedad, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, amados hermanos. Y llegó el momento que estábamos en ese fuego de Dios. Dice, bueno, ahora voy a orar por ti. Y el hermano José de la iglesia de Carmen Varela estaba en el auto y lo llamaron. Y él fue el que me ungió. Y después que me ungió con aceite, la hermana Carmen Marichal, sin saber dónde había entrado ese frío en mi pecho, puso la mano en el mismo lugar, en el pecho, y dijo, espíritu de muerte, sal de este siervo. Hermanos, a los 20 minutos le digo a mi mujer, a la sierva del Señor, haceme algo de comer porque tengo hambre. Haceme algo de comer. Recibí la fuerza en las piernas. Amados hermanos, pero ¿cuándo me atacó Satanás? ¿Cuándo? Después que ayuné 21 días, ¿sí? Pero hermanos, Dios puso a esas siervas, más allá que todas las iglesias estaban orando por mí, los pastores estaban todos orando por mí, Dios le revela a Carmen Marichal, ¿sí?, que había entrado un espíritu de muerte en mí. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ahora, hermano, yo siento hambre. Mari quedó asombrada. La sierva del Señor quedó asombrada. Y yo doy gracias a Dios por la mujer que Dios me dio. Yo doy gracias a Dios por la mujer que Dios me dio. En ningún momento me dijo, vamos al hospital, sino que iba a las rodillas. Y cuando yo le dije, ¿sabés, Mari, que tenía olor a muerto? Lo di de testimonio en la iglesia donde predicamos Jesús prepara mi vida. Me dijo, yo sentía el olor a muerto si yo dormía al lado tuyo. ¿Cómo no voy a sentir el olor a muerto? Pero yo no te quería decir nada y yo tampoco te quería decir nada. Me mandan la prueba del segundo. No tenía nada, amados hermanos, no tenía nada. Y yo ya estaba bien cuando me mandaron la segunda prueba. Hermano, esto es un mundo espiritual. Esto es un mundo espiritual que tenemos que pelearla. Ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. No prevalecerá contra ti, hermana y hermano que me estás escuchando. Tú eres la iglesia. No es la casa de material. Porque muchos piensan, la casa de material. No, eres tú la iglesia. Tú eres la iglesia, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Y hermanos, qué importante. Cuando yo estaba allí muriéndome y siempre orando, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, todo salía la espada de Dios continuamente en mi boca. Y muchas veces sin ganas de hablar con Dios, de orar por tan mal que me sentía. Hermano, tuve una visión. Y en esa visión, yo iba caminando por una vereda muy asquerosa, horrible, y yo iba casi contra la calle, y había una pared, asquerosa la pared, horrible la pared, y había un hueco como de 4 metros de diámetro. Y cuando yo voy llegando, miro hacia ahí, y era una oscuridad espantosa. Y cuando voy cruzando, ¿verdad?, sale una mano, y me agarra la mano, y yo iba con el celular, y me dice, todo lo que estás haciendo no sirve para nada, y me empujaba para adentro, y yo le digo, en el nombre de Jesús, todo lo que estoy haciendo está aprobado por Dios, porque Dios me usa a través del internet.
Me soltó, huyó cuando le hablé así. Y ahí desperté. Después de que mis hermanas vinieron a orar por mí, tuve otra visión. Y eso para que tú entiendas lo que es la oración. Tú que no vas a la oración. Tú que no te preocupas el día de la oración. Tuve otra visión después que mis hermanas oraron. En la misma noche vi el cementerio de las Piedras al mediodía y las puertas estaban cerradas. Las puertas de hierro. Pero qué raro. Qué raro, decía yo en esa visión. Las puertas del cementerio al mediodía cerrado. Y de repente miro una mano hasta el codo, con el brazo, una mano con las llaves del cementerio. Y el Señor me dijo, ¿sí?, que por la oración de tus hermanos, las puertas del cementerio estaban cerradas para tu vida. Undalabashai orondolo gozandi. ¿Cómo no voy a agradecer a todos ustedes? ¿Cómo no voy a agradecer a todos aquellos que aman, se aman unos a otros? Hermanos queridos, y estar orando. Las puertas del cementerio se cierran para tu vida si hay oración. ¿Te crees que quedándote en tu casa, cuando llegue el momento, las puertas van a estar cerradas? Si tú lo que sembrás cosechás. Lo que sembrás cosechás. Por eso tienes que orar en los días de oración. Son los días más importantes para estar con tus hermanos, peleando por aquellos que están enfermos. Por eso, hermano, estoy hablando con la certeza de lo que me ha pasado a mí, amados hermanos. Y el pobre Ezequiel, mi hijo más chico, sentía olor a milanesa. Hermano, parecía una mujer cuando está embarazada que tiene esa necesidad de comer tal cosa, tal otra. A mí me pasaba lo mismo. Y yo le decía a madre, tráeme el celular. Ezequiel, ¿estás trabajando? Sí. ¿Te animás a pasar por el martilazo? Comprame 2 milanesas al pan. Una para madre y otra para mí. Y el Ezequiel que veía mi muerte, porque todos los días iba a verme, compró helados, Coca-Cola, para festejar. Y esa noche apareció con las milanesas, el helado, 2 helados, uno para la madre y otro para mí, y una Coca-Cola grande. Hermano, yo comí media milanesa y la podía haber comido toda, pero dije no, voy a dejar esta para el otro día, este pedazo para el medio, para que no, el estómago estaba vacío. Es lo mismo cuando vos terminás de ayunar, no podés meterte a comer de todo. Y digo, la otra mitad. Y el helado fue igual, me comí medio helado y dejé otro medio helado para el otro día. Al otro día de mañana me comí todo de vuelta. Sentí en el gusto en mi boca, hermano, al otro día comer sándwiches. Llamo al Ezequiel. Ezequiel, ¿estás trabajando? Sí. ¿Te animás? Traerme sándwiches, cuando vengas acá te lo pago. Sí, papá. Ellos veían cómo yo estaba. Ninguno se preocupaba por mí, porque sabía que yo estaba en las manos de Dios. Porque mi mujer da paz. Mi mujer te da paz cuando estamos en la tormenta. Te da paz. Y a los hijos que iban a casa le daba paz. Si fuera otra, no, vamos a decir a tu padre, trae la ambulancia y llevemos a tu padre. Estaría muerto hoy, hermano, estaría muerto. Como muchos murieron por no pelear en el espíritu. Amados hermanos. Y allá apareció Ezequiel. Coca-Cola había, le digo, Coca-Cola no traigas que tengo. Con una bandeja de sándwich. Hermano, me hice la fiesta.
¿Cómo, hermano, voy a despreciar a dos siervas de Dios que viven en el Espíritu y Dios las usó para que yo fuera libre? ¿Cómo no vamos a amar a los pastores? ¿Cómo no vamos a amar a aquellos pastores que oran, que ayunan y que claman? Que pelean en el mundo espiritual, consultan a Dios. ¿Qué le está pasando al siervo de Dios? Señor, muéstranos qué le está pasando a Tomasino. Amados hermanos, y allí le mostraron. Por eso, hermanos queridos, yo sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy predicando. No predico por predicar. Hablo con certeza lo que está pasando. Hermanos, vamos a ir a Romanos. La hora ya me está yendo. Yo no venía a dar el testimonio, pero yo hago lo que Dios quiere. San Marcos, amados hermanos, San Marcos está escrito para los romanos. Es un libro que fue escrito para los romanos. Entonces, hermanos, San Marcos, no puedo ir a la profundidad como fui a Mateo, otro día tal vez lo dé. San Marcos no da con lujos y detalles, ¿verdad? Como lo da Mateo, porque Mateo era judío y le hablaba a los judíos. San Marcos le está hablando, amados hermanos, a los romanos. Y dice así, San Marcos 1:12, tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Ven que no habla del ayuno? ¿Ven que no habla del ayuno? Porque los romanos no hacían ayuno. Los romanos no tenían la cultura que tenían los judíos, ¿verdad? Mandada por Dios. Entonces los romanos, ¿qué le iba a decir de 40 días de ayuno? ¿Qué entendían los romanos? Entonces le habla de esta manera. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Amados hermanos, rápido, vamos a ir a Lucas, para si terminamos esto, vamos a ir a Lucas. Lucas 4, amados hermanos, el libro de Lucas fue escrito para los gentiles, no para la cultura que tenían los judíos esperando al Mesías. Los judíos esperaban al Mesías, esperaban las promesas de Dios que estaban estampadas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Lucas fue escrito para los gentiles. Esa fue la intención de Lucas. Hay dos versiones de donde se escribió el libro de Lucas. La primera en Acaya, Grecia, y la otra se presume que fue en Roma. No está definido si fue en Grecia que se escribió o si fue en Roma. Quiere decir que en Lucas no vas a encontrar los detalles, ¿sí?, como en Mateo. No vas a encontrar los detalles, amados hermanos. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, no como el Mesías, como lo presenta Mateo. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y no como el Mesías. Es para los gentiles. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, al desierto. En las tres cartas, ¿verdad?, está escrito con mayúscula Espíritu. No fue Satanás que lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, pasados los 40 días, ahí el diablo vino a tentarlo. Amén. Podríamos seguir hablando, amados hermanos. Hay cosas que no están escritas, ¿verdad?, allí en Mateo, como en el 12 y 13,
Dice, respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que luego también vino otras veces más a tentar a Jesús. Ahora, ¿no vendrá a tentarte a ti y a mí? Si a Jesús, que le demostró que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que a él solo iba a adorar, luego lo iba a venir a tentar. ¿Cuántas veces el diablo te ha venido a tentar? Hasta que nosotros partamos con el Señor, tanto en la muerte como en el arrebatamiento, el diablo siempre va a venir, porque anda como león rugiente, siempre va a venir para sacarte del reino de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, amados hermanos. Creo que quedó claro, pero si no quedó claro, vuélvanme a llamar por WhatsApp, amados hermanos, que les sigo aclarando, porque ahora lo hice un poco a la carrera, no sé por qué di el testimonio, solamente el Espíritu Santo lo sabe, yo no venía a dar el testimonio, pero hermanos, quedó mucho material para atrás, así que tengan un buen fin de semana, ¿verdad? Y el lunes estamos nuevamente con nuestra hermana Blanca, aquí 8:15, 8:10, 8:15 de la mañana, para seguir sirviéndolos a ustedes y servir a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga.